Buenas tardes, queridos hermanos. Seguimos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con el capítulo 2, la celebración sacramental del misterio pascual. Estamos en el artículo 1, celebrar la liturgia de la Iglesia. Vimos el punto 1 y 2 y hoy vamos a ver el punto 3 y 4, cuándo celebrar y dónde celebrar. Nos ponemos primeros en presencia de nuestro Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma para que yo le pertenezca solamente a Dios, y santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a seguir con el punto 3. El tiempo litúrgico. Numeral 1163. La Santa Madre Iglesia considera que es su deber celebrar la obra de salvación de su Divino Esposo con un sagrado recuerdo, en días determinados a través del año. Cada semana, en el día que llamó del Señor, conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también junto con su Santa Pasión en la máxima solemnidad de la Pascua. Además, en el ciclo del año desarrolla todo el misterio de Cristo. Al conmemorar así los misterios de la redención, abre la riqueza de las virtudes y de los méritos de su Señor, de modo que se los hace presentes en cierto modo durante todo tiempo a los fieles para que lo alcancen y se llenen de la gracia de la salvación. Numeral 1164. El pueblo de Dios, desde la ley mosaica, tuvo fiestas fijas a partir de la Pascua, para conmemorar las acciones maravillosas del Dios Salvador, para darle gracias por ellas, perpetuar su recuerdo y enseñar a las nuevas generaciones a conformar con ellas su conducta. En el tiempo de la Iglesia, situado entre la Pascua de Cristo, ya realizada una vez por todas, y su consumación en el reino de Dios, la liturgia celebrada en días fijos está toda ella impregnada por la novedad del misterio de Cristo. Numeral 1165. Cuando la Iglesia celebra el misterio de Cristo, hay una palabra que jalona su oración, hoy, como eco de la oración que le enseñó su Señor en Mateo 6:11, y de la llamada del Espíritu Santo, que lo vemos en Hebreos 3, 7, 4 y 11, en el Salmo 95, 7. Este hoy del Dios vivo al que el hombre está llamado a entrar es la hora de la Pascua de Jesús, que atraviesa y guía toda la historia humana. La vida se ha extendido sobre todos los seres y todos están llenos de una amplia luz. El oriente de los orientes invade el universo, y el que existía antes del lucero de la mañana y antes de todos los astros, inmortal e inmenso, el gran Cristo brilla sobre todos los seres más que el sol. Por eso, para nosotros que creemos en Él, se instaura un día de luz, largo, eterno, que no se extingue, la Pascua mística, pseudo Hipólito Romano in Sanctum Pascha, el día del Señor. Numeral 1166. La Iglesia, desde la tradición apostólica que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que se llama, con razón, Día del Señor o Domingo. El día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana, memorial del primer día de la creación, y el 8º día en que Cristo, tras su reposo del gran Sabbat, inauguró el día que hace el Señor. Salmos 118, 24. El día que no conoce ocaso. El banquete del Señor es su centro, porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al Señor resucitado, que los invita a su banquete.
Ver Juan 21:12 y Lucas 24:30. El día del Señor, el día de la resurrección, el día de los cristianos, es nuestro día. Por eso es llamado Día del Señor, porque es en este día cuando el Señor subió victorioso junto al Padre. Si los paganos lo llaman Día del Sol, también lo hacemos con gusto, porque hoy ha amanecido la luz del mundo, hoy ha aparecido el sol de justicia, cuyos rayos traen la salvación. San Jerónimo, in die Dominica Pace Humilia. Numeral 1167. El domingo es el día por excelencia de la asamblea litúrgica, en que los fieles deben reunirse para, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recordar la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y dar gracias a Dios que los hizo renacer a la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cuando meditamos, oh Cristo, las maravillas que fueron realizadas en este día del domingo de tu santa y gloriosa resurrección, decimos: bendito es el día del domingo, porque en él tuvo comienzo la creación, la salvación del mundo, la renovación del género humano. En él el cielo y la tierra se regocijan y el universo entero quedó lleno de luz. Bendito es el día del domingo, porque en él fueron abiertas las puertas del paraíso para que Adán y todos los desterrados entren en él sin temor. El año litúrgico, numeral 1168. A partir del tríodo pascual, como de su fuente de luz, el tiempo nuevo de la resurrección llena todo el año litúrgico con su resplandor. El año, gracias a esta fuente, queda progresivamente transfigurado por la liturgia. Es realmente año de gracia del Señor. La economía de la salvación actúa en el marco del tiempo, pero desde su cumplimiento en la Pascua de Jesús y la fusión del Espíritu Santo, el fin de la historia es anticipado, como pregustado, y el reino de Dios irrumpe en el tiempo de la humanidad. Numeral 1169. Por ello, la Pascua no es simplemente una fiesta entre otras, es la fiesta de las fiestas, solemnidad de las solemnidades. Como la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos, el gran sacramento. Vamos de nuevo. Por ello, la Pascua no es simplemente una fiesta entre otras, es la fiesta de las fiestas, solemnidad de las solemnidades. Como la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos, el gran sacramento. San Atanasio la llama el Gran Domingo. Así como la Semana Santa es llamada en Oriente la Gran Semana, el misterio de la resurrección en el cual Cristo ha aplastado la muerte penetra en nuestro viejo tiempo con su poderosa energía hasta que todo le esté sometido. Numeral 1170. En el concilio de Nicea en el año 325, todas las iglesias se pusieron de acuerdo para la Pascua cristiana fuese celebrada el domingo que sigue al plenilunio. Sería el 14 del mes de Nisan, sacado de la Pascua judía, después del equinoccio de primavera. Por causa de los diversos métodos utilizados para calcular el 14 del mes de Nisan, en las iglesias de Occidente y de Oriente no siempre coincide la fecha de la Pascua. Por eso, dichas iglesias buscan hoy un acuerdo para ligar de nuevo a celebrar en una fecha común el día de la resurrección del Señor. Numeral 1171. El año litúrgico es el desarrollo de los diversos aspectos del único misterio pascual. Esto vale muy particularmente para el ciclo de las fiestas en torno al misterio de la Encarnación, Anunciación, Navidad y Epifanía, que conmemoraron el comienzo de nuestra salvación y nos comunican las primicias del misterio de Pascua. El santoral en el año litúrgico, numeral 1172. En la celebración de este círculo anual de los misterios de Cristo, la Santa Iglesia venera con especial amor a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con un vínculo indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. En ella mira y exalta el fruto más excelente de la redención y contempla con gozo, como en una imagen purísima, aquello que ella misma, toda entera,
desea y espera ser. Numeral 1173. Cuando la Iglesia en el ciclo anual hace memoria de los mártires y los demás santos, proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que padecieron con Cristo y han sido glorificados con Él. Propone a los fieles sus ejemplos, que atraen a todos por medio de Cristo al Padre y por sus méritos implora los beneficios divinos. La liturgia de las horas. Numeral 1174. El misterio de Cristo, su encarnación y su Pascua, que celebramos en la Eucaristía, especialmente en la Asamblea Dominical, penetra y transfigura el tiempo de cada día mediante la celebración de la liturgia de las horas, el oficio divino. Esta celebración, en fidelidad a las recomendaciones apostólicas de orar sin cesar, está estructurada de tal manera que la alabanza de Dios consagra el curso entero del día y de la noche. Es la oración pública de la Iglesia, en la cual los fieles, clérigos, religiosos y laicos ejercen el sacerdocio real de los bautizados. Celebrada según la forma aprobada por la Iglesia, la liturgia de las horas realmente es la voz misma de la misma esposa la que habla al esposo. Más aún es la oración de Cristo con su mismo cuerpo al Padre. Numeral 1175. La liturgia de las horas está llamada a ser la oración de todo el pueblo de Dios. En ella, Cristo mismo sigue ejerciendo su función sacerdotal a través de su Iglesia. Cada uno participa en ella según su lugar propio en la Iglesia y las circunstancias de su vida. Los sacerdotes, en cuanto entregados al misterio pastoral, porque son llamados a permanecer asiduos en la oración y al servicio de la palabra, los religiosos y religiosas por el carisma de su vida consagrada, todos los fieles según sus posibilidades. Los pastores de almas deben procurar que las horas principales, sobre todo las vísperas, los domingos y fiestas solemnes, se celebren en la Iglesia comunitariamente. Se recomienda que también los laicos recen el oficio divino, bien con los sacerdotes o reunidos entre sí e incluso solos. Aquí vemos que la liturgia de la hora no es solo para los sacerdotes, sino también para los laicos, y que también debemos tratar de rezarla. Numeral 1176. Celebrar la liturgia de las horas exige no solamente armonizar la voz con el corazón que ora, sino también adquirir una instrucción litúrgica y bíblica más rica, especialmente sobre los salmos. Numeral 1177. Los signos y las letanías de la oración de las horas insertan la oración de los salmos en el tiempo de la Iglesia, expresando el simbolismo del momento del día, del tiempo litúrgico o de la fiesta celebrada. Además, la lectura de la palabra de Dios en cada hora, con los responsorios y los troparios que le siguen, y a ciertas horas la lectura de los padres y maestros espirituales, relevan más profundamente el sentido del misterio celebrado, ayudan a la inteligencia de los salmos y preparan para la oración silenciosa. La lectio divina, en la que la palabra de Dios es leída y meditada para convertirse en oración, se enraiza así en la celebración litúrgica. Numeral 1178. La liturgia de las horas, que es como una prolongación de la celebración eucarística, no excluye sino acoge de manera complementaria las diversas devociones del pueblo de Dios, particularmente la adoración y el culto del Santísimo Sacramento. ¿Dónde celebrar? Punto 4. Numeral 1179. El culto en espíritu y en verdad, lo vemos en Juan 4:24, de la nueva alianza no está ligado a un lugar exclusivo. Toda la tierra santa ya ha sido confiada a los hijos de los hombres. Cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental es que ellos son las piedras vivas reunidas para la edificación de un edificio espiritual. El cuerpo de Cristo resucitado es el templo espiritual de donde brota la fuente de agua viva. Incorporados a Cristo por el Espíritu Santo, somos el templo de Dios vivo. Segunda de Corintios 6:16. Numeral 1180. Cuando el ejército de la libertad religiosa no es impedido, los cristianos construyen edificios destinados al culto divino. Estas iglesias visibles no son simples lugares de reunión, sino que significan y manifiestan a la iglesia que vive en ese lugar, morada de Dios con los hombres,
reconciliados y unidos en Cristo. Numeral 1181. En la casa de oración se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía, se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo a los fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar del sacrificio. Esta casa de oración debe ser hermosa y apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas. En esta casa de Dios, la verdad y la armonía de los signos que la constituyen debe manifestar a Cristo como está presente y actúa en este lugar. Numeral 1182. El altar de la nueva alianza es la cruz del Señor, de la que emanan los sacramentos del misterio pascual. Sobre el altar, que es el centro de la iglesia, se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales. El altar es también la mesa del Señor, a la que el pueblo de Dios es invitado. En algunas liturgias orientales, el altar es también símbolo del sepulcro. Cristo murió y resucitó verdaderamente. Numeral 1183. El tabernáculo debe estar situado en las iglesias en el lugar más digno y con el máximo honor. La nobleza, la disposición y la seguridad del tabernáculo eucarístico deben favorecer la adoración del Señor realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. El Santo Crisma, cuya unción es signo sacramental del sello del don del Espíritu Santo, es tradicionalmente conservado y venerado en un lugar seguro del santuario. Se puede colocar junto a él el óleo de los catecúmenos y el de los enfermos. Numeral 1184. La sede del obispo, es decir, la cátedra, o del sacerdote debe significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la oración. Institución General del Misal Romano, numeral 271. El ambón, la dignidad de la palabra de Dios, exige que en la iglesia haya un sitio reservado para su anuncio, hacia él que durante la liturgia de la palabra se vuelve espontáneamente la atención de los fieles. Institución General del Misal Romano, numeral 772. Numeral 1185. La reunión del pueblo de Dios comienza por el bautismo, por tanto el templo debe tener lugar apropiado para la celebración del bautismo, que se denomina baptisterio, y favorecer el recuerdo de las promesas bautismales, que sería el agua bendita. La renovación de la vida bautismal exige la penitencia, por tanto el templo debe estar preparado para que se pueda expresar el arrepentimiento y la recepción del perdón, lo cual exige asimismo un lugar apropiado, es decir, que el agua o la pila bautismal que nosotros conocemos tiene que estar para que nosotros, a través de esa agua, cuando la toquemos y nos signemos con ella, es señal de penitencia. El templo también debe ser un espacio que invita al recogimiento y a la oración silenciosa, que prolonga e interioriza la gran plegaria en la Eucaristía. Numeral 1168. Finalmente, el templo tiene una significación escatológica. Para entrar en la casa de Dios, ordinariamente se franquea un umbral, símbolo del paso del mundo herido por el pecado al mundo de la vida nueva al que todos los hombres son llamados. La iglesia visible simboliza la casa paterna hacia la cual el pueblo de Dios está en marcha y donde el Padre enjugará toda lágrima de sus ojos. Por eso también la iglesia es la casa de todos los hijos de Dios, ampliamente abierta y acogedora. Resumen: 1187. La liturgia es la palabra de Cristo total, cabeza y cuerpo. Nuestro sumo sacerdote la celebra sin cesar en la liturgia celestial con la Santa Madre de Dios, los apóstoles, todos los santos y la muchedumbre de seres humanos que han entrado ya en el reino. Numeral 1188. En una celebración litúrgica, toda la asamblea es liturgo, cada cual según su función. El sacerdocio bautismal es el sacerdocio de todo el cuerpo de Cristo, pero algunos fieles son ordenados por el sacramento del orden sacerdotal para presentar a Cristo como cabeza del cuerpo. Numeral 1189. La celebración litúrgica comprende signos y símbolos que se refieren a la creación: luz, agua, fuego; a la vida humana: lavar, ungir, partir el pan; a la historia de la salvación: los ritos de la Pascua. Insertos en el mundo de la fe y asumidos por la fuerza del Espíritu Santo, estos elementos cómicos, estos ritos humanos, estos objetos del recuerdo de Dios se hacen portadores de la acción salvífica
y santificadora de Cristo. Entonces tenemos la celebración litúrgica representada por la luz, el agua y el fuego, la vida humana representada en el lavar, en el ungir y en el partir el pan, y también la historia de la salvación que están incorporados en los ritos de la Pascua. Numeral 1990, la liturgia de la palabra es una parte integral de la celebración. El sentido de la celebración es expresado por la palabra de Dios que es anunciada y por el compromiso de la fe que responde a ella. Nos ha dicho también que la palabra es celebrada y anunciada desde el ambón. Numeral 1191. El canto y la música están en estrecha conexión con la acción litúrgica. Criterios para un uso adecuado de ellos son la belleza expresiva de la oración, la participación unánime de la asamblea y el carácter sagrado de la celebración. Numeral 1192. Las imágenes sagradas presentes en nuestras iglesias y en nuestras casas están destinadas a despertar y alimentar nuestra fe en el misterio de Cristo. A través del icono de Cristo y de sus obras de salvación, es a Él a quien adoramos. A través de las sagradas imágenes de la Santísima Madre de Dios, de los ángeles y de los santos, veneramos a quienes en ellas son representados. Esto es para que la imagen, nosotros no adoramos imágenes y no veneramos imágenes, sino que lo que veneramos es a quien representan dichas imágenes, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 1193. El domingo, Día del Señor, es el día principal de la celebración de la Eucaristía porque es el día de la resurrección. Es el día de la asamblea litúrgica por excelencia, el día de la familia cristiana, el día del gozo y el descanso del trabajo. Él es fundamento y núcleo de todo el año litúrgico. Por eso, el domingo es un día para santificar las fiestas, que está en el segundo precepto dentro de los 10 mandamientos. 1194. La Iglesia en el círculo de año desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la encarnación y la Navidad hasta la ascensión, Pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor. Numeral 1195. Haciendo memoria de los santos, en primer lugar de la Santa Madre de Dios, luego de los apóstoles, los mártires y los otros santos, en días fijos del año litúrgico, la Iglesia de la tierra manifiesta que está unida a la liturgia del cielo. Glorifica a Cristo por haber realizado su salvación en sus miembros glorificados. Su ejemplo la estimula en el camino hacia el Padre. Es decir, que muchas veces en nuestra liturgia está dirigida también a algunos santos o a nuestra Santísima Madre, y también hay un día litúrgico que es para nuestros ángeles, sobre todo el ángel Gabriel, Rafael y Miguel, que son los que mencionan la Biblia. Numeral 1196. Los fieles que celebran la liturgia de las horas se unen a Cristo, nuestro sumo sacerdote, por la oración de los salmos, la meditación de la palabra de Dios, de los cánticos y de las bendiciones, a fin de ser asociados a su oración incesante y universal que da gloria al Padre e implora el don del Espíritu Santo sobre el mundo entero. Numeral 1197. Cristo es el verdadero templo de Dios, el lugar donde reside su gloria. Por la gracia de Dios, los cristianos son también templos del Espíritu Santo, piedras vivas con las que se construye la iglesia. Es decir, la iglesia no son los edificios, sino todos los seres humanos que bajo la acción del Espíritu Santo damos gloria a Dios. Esas son las rocas vivas de la iglesia. Numeral 1198. En su condición terrena, la iglesia tiene necesidad de lugares donde la comunidad pueda reunirse. Nuestras iglesias visibles, lugares santos, imágenes de la ciudad santa, la Jerusalén celestial, hacia la cual caminamos como peregrinos. Asimismo, cuando Dios mandó hacer su templo, también incluyó en ese templo ciertas imágenes de querubines. Así el arca también la hizo con 2 querubines que se tocaban las alas, y también hizo sobre cosas de la naturaleza que incluyó también Dios en su templo. Y es por eso que
ese templo que nosotros vamos a adorar a Dios también refleja las cosas del cielo. Numeral 1199. En estos templos la Iglesia celebra el culto público para gloria de la Santísima Trinidad. En ellos escucha la palabra de Dios y canta sus alabanzas. Eleva su oración y ofrece el sacrificio de Cristo. La Iglesia ofrece el sacrificio de Cristo, sacramentalmente presente en medio de la asamblea. Estas iglesias son también lugares de recogimiento y de oración personal. Queridos hermanos, hemos terminado este artículo 1 del capítulo 2 de la celebración sacramental del misterio pascual. Queridos hermanos, que tengan un bendecido día y si Dios quiere, hasta la próxima.